Hola, ¿qué tal? Parece mentira que estamos ya en la octava semana estudiando este gran capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos con nuestro tema La fe más preciosa que el oro. Y las últimas 3 semanas las hemos dedicado a estudiar la vida de Abraham, quien nos ha mostrado uno de los aspectos más importantes de la vida de fe, como es la obediencia y la fidelidad a Dios hasta la muerte. Hoy nos toca ver en este mismo capítulo 11 de Hebreos la vida de Moisés, otro héroe de la fe, que nos va a mostrar otro aspecto importante de la vida, como son las elecciones de la fe. Eh, la vida cristiana no se trata solamente de recibir a Cristo como Salvador personal y luego dedicarse a la meditación, la oración, la lectura de la palabra y la contemplación de Dios, que todo eso es necesario y bueno, pero no podemos olvidarnos de que vivimos en el mundo. Esta es la realidad nuestra de cada día. Es verdad que la fe es certeza y convicción, pero esa fe hay que aplicarla en haciendo elecciones conscientes y responsables en las diversas situaciones y coyunturas que nos presenta la vida. Y para esas elecciones tenemos que ejercer nuestra fe. Esto es lo que vamos a ver en la vida de Moisés. Moisés fue un líder tan notable en la historia de Israel que el Espíritu Santo hizo que un escritor, después de la muerte de Moisés, muchos años después, registrara en el libro de Deuteronomio, el capítulo 34, las siguientes palabras, los versículos 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pero antes de entrar en el tema, recordemos qué pasó en la vida de Moisés hasta llegar a la situación que veremos hoy. Como recordarán, cuando nace Moisés, sus padres Amram y Jocabet, de la tribu de Leví, lo colocan en una cesta y dejan que el río se lo lleve, para evitar que sea matado como todo niño hebreo por orden de Faraón. No es por casualidad, sino por providencia de Dios. Un día la hija de Faraón ve la cesta y hace que se recoja esa cesta, y ella recoge al niño y lo cría como hijo propio, salvando su vida, por supuesto. De ahí viene el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas. Este niño crece y, siendo ya adulto, un día mata a un egipcio porque lo ve que está maltratando a un hebreo. Es descubierto y tiene que huir de palacio y se va a tierra de Madián, donde permanece y allí se casa y vive pastoreando las ovejas de su suegro Jetro hasta la edad de 80 años. Cuando Dios se le aparece y lo llama y le da la tremenda tarea de ser liberador del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahora, imaginemos a Moisés en esta coyuntura. Metámonos en sus zapatos. Él tenía dos opciones. Por un lado, regresar a Egipto como el hijo perdido de la hija de Faraón y recuperar su sitial en la corte del rey. Pero por otro lado, él podía regresar obedeciendo a Dios como líder de los esclavos hebreos para enfrentarse al poderoso y cruel Faraón, reclamándole la liberación de su pueblo, del pueblo hebreo. Qué tremenda situación, ¿verdad? Pues en esta disyuntiva que él tiene es donde encaja nuestro texto para hoy, en capítulo 11 de Hebreos, los versículos 24 al 26. Y este pasaje es el que nos relata las elecciones que Moisés hizo en esta circunstancia. Veamos qué dice nuestro pasaje. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Analicemos este pasaje y veamos qué nos enseñan las elecciones que Moisés toma en esta circunstancia. Lo primero que vemos es que Moisés eligió ser hijo de Dios antes que hijo de la hija de Faraón. El primer versículo que hemos leído, el versículo 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice, hecho ya grande. Moisés ya no era un muchacho cuando tuvo que tomar una decisión tan radical que iba a cambiar radicalmente su futuro. Ya era un hombre grande, por lo tanto no fue un arranque juvenil, sino una decisión consciente y meditada. Dice nuestro texto que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué lo hizo? Recordemos que Moisés fue criado en su primera infancia por su propia madre Jocabed, quien era una mujer creyente. Y evidentemente ella le inculcó su fe, la fe en Jehová, el Dios de los hebreos. Juntamente con esa fe, le inculcó la honra, el sentido de ser un hebreo. Y no solamente eso, sino que era linaje de Abraham. Y le hizo conocer las promesas de Dios hechas a Abraham, que tenían relación con el pueblo hebreo, de ser bendición a todas las naciones y todo ello, ¿verdad? Entonces, Moisés conoció acerca de Dios. Y luego, habiendo vivido parte de su niñez y toda su juventud en palacio, disfrutando de los lujos y los honores de palacio, él nunca olvidó esa fe inculcada por su madre. Aquí comprobamos cuán cierto es el proverbio 22 cuando dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fue por esa fe que defendió al hebreo que estaba siendo abusado por el egipcio. Y al ser descubierto tuvo que huir, ¿verdad? Porque se metió en problemas con ello y tuvo que huir de palacio. Pero lo hizo porque era consciente de su filiación espiritual con Dios como miembro del pueblo hebreo. Y esa filiación para él era más importante, más fuerte que su relación con la familia imperial. Moisés era consciente de que con esa decisión estaba renunciando a todos los honores, a la situación de poder, de honra, de comodidades en la corte. No debió ser una elección fácil, porque de repente pensó no estaría siendo ingrato para con la hija de Faraón, que le había salvado la vida, que lo había alimentado, lo había vestido, lo había educado, pero su conciencia como hijo de Dios fue mucho más fuerte que su sentido del deber humano o el deseo de los honores humanos. Por eso es que su fe le llevó, y esta filiación espiritual le llevó a elegir ser hijo de Dios antes que hijo de la hija de Faraón. En contraste con esta elección de Moisés, vemos que con cuánta frecuencia hijos de Dios, creyentes, cuando llegan a una posición encumbrada, se olvidan que son hijos de Dios. Se marean con el poder, con los honores humanos, y se olvidan que más importante que la honra humana es la honra de ser hijos de Dios. Y esto es triste. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque es verdad, el poder corrompe, la honra humana corrompe. Esto lo he dicho muchas veces en el ámbito político. Un gran pensador, Lord Acton, dijo hace muchos años: el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. El poder, la honra, los honores humanos tienden a corromper, tienden a hacer que nos olvidemos, aún a los cristianos, que ser hijo de Dios es la mayor honra que
que uno pueda tener. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que Moisés eligió ser pueblo de Dios con sufrimientos antes que gozar de los placeres, pero en pecado. El versículo 25 que hemos leído dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por un lado, Moisés podía ver las sedas, las luces en palacio, las mujeres hermosas, la abundancia de vino, los lujos, las comidas opíparas, las orgías en palacio, es decir, el placer a discreción. Pero él sabía que eso era pecado. Y su conciencia, alimentada por la palabra de Dios, no le permitía disfrutar de esos placeres con libertad. Pero por otro lado, él veía los maltratos a los esclavos hebreos, sus chozas paupérrimas de barro y paja, sus cuerpos doblados por el cansancio, los maltratos de los capataces egipcios, los latigazos de los capataces egipcios, las manos ensangrentadas de tanto trabajar y sin descanso, y la desesperanza retratada en los rostros y en los ojos de los esclavos hebreos. Pero también conocía las promesas hechas a Dios por Dios a Abraham, de ser bendición a toda la tierra, de una gran nación, un futuro glorioso. O sea, Moisés tenía en su mente y en su corazón ambas situaciones. Por eso es que Moisés toma una decisión humanamente difícil, pero fácil cuando está de por medio la fe. Dice nuestro texto en el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Puestos en la balanza, la elección para Moisés era lógica, aunque no era fácil. Él sabía que sufrir los maltratos con el pueblo de Dios era temporal, pero la recompensa era gloriosa y eterna. Y por otro lado, también sabía que los deleites del pecado, los placeres, eran temporales, pero la condenación era terrible y eterna. De manera que Moisés elige sabiamente y elige ser pueblo de Dios, aunque con sufrimientos, antes que los placeres de palacio, pero en pecado. Y esto es lo que es la lección que tenemos nosotros también. Y cómo debemos elegir entre ser pueblo de Dios, aunque con sufrimientos, pero no los placeres, pero en pecado. La tercera cosa que vemos aquí es que Moisés eligió la recompensa de Dios antes que las riquezas de los egipcios. El versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, al elegir los sufrimientos del pueblo de Dios sin saberlo, estaba identificándose con lo que Cristo padecería casi 1500 años después, porque consideró esos sufrimientos como nada, comparado con la recompensa, el galardón que espera a todos los creyentes fieles. ¿Recuerdan ustedes el texto que vimos la sesión anterior en Hebreos 11, el versículo 16? Que dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, la recompensa de Dios dada a Abraham en aquella ocasión, dice no avergonzarse y llamarse Dios de ellos. Qué cosa tan tremenda. Que Él no se avergüence de una relación personal con aquellos que son fieles a Él. Y que les ha preparado una ciudad para vivir en comunión, en compañerismo por la eternidad. Es decir, esa es la recompensa de Dios, que Moisés también era consciente de ello. Y ante la perspectiva de esa recompensa, Moisés la prefirió antes que las riquezas, los tesoros de los egipcios, que él podría ganar como heredero de la hija de Faraón. Ahora, es lo mismo que expresa Pablo cuando se refiere a los creyentes como herederos de Dios en Romanos capítulo 8,
versículo 18, donde dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Moisés eligió ser heredero de Dios antes que ser heredero de Faraón, porque valoró las riquezas espirituales que son eternas, mucho más que las riquezas materiales que son temporales, perecederas, y que Jesús califica o dice que el orín y la polilla corrompen. Y antes de entrar a nuestro último punto, quiero hacer notar lo asombroso que es la unidad de la palabra de Dios. Cuando comparamos las elecciones de Moisés con lo que el apóstol Juan dice 1500 años después, en 1 Juan capítulo 2, versículo 16. A la izquierda están las elecciones de Moisés y a la derecha está lo que el apóstol Juan dice en su primera carta. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, veamos estas tres elecciones de Moisés. La primera, el pueblo de Dios con sufrimientos, o sea, Moisés eligió el pueblo de Dios con sufrimientos antes que el pecado con sus placeres. El pecado con sus placeres. Y esto corresponde a los deseos de la carne. La segunda elección, dirigió la recompensa de Dios antes que los tesoros de los egipcios. Los tesoros de los egipcios, que son los deseos de los ojos. Y en tercer lugar, Moisés eligió ser hijo de Dios antes que hijo de la hija de Faraón. Y esto, ser hijo de la hija de Faraón, corresponde a la vanagloria de la vida. Ahora, estos deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, dice, sino del mundo. Y entonces cuando Moisés eligió conforme a Dios y no conforme al mundo. Tremenda lección para nuestra vida, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos que hacer elecciones cada día en este mundo en el cual estamos. Entonces, ahora sí entramos a nuestro cuarto punto. ¿Cuál es el resultado de las elecciones de la fe de Moisés? Los versículos que siguen al pasaje que hemos leído nos dan las acciones que Moisés realizó como resultado de las elecciones que él había hecho y cómo Dios respalda entonces a Moisés. El primer versículo, el versículo 27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a la invisible. Cuando Moisés obedece a Dios y lidera al pueblo en su salida de Egipto, todo el peregrinaje del pueblo durante 40 años no fue otra cosa sino el escenario de milagro tras milagro, portento tras portento de parte de Dios, proveyendo a su pueblo de cosas maravillosas, salvándole situaciones terribles, comenzando por las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Luego el cruce del Mar Rojo en forma sobrenatural. Luego el agua de la roca, agua amarga que se convierte en agua dulce. Luego el maná, las codornices, las victorias sorprendentes sobre sus enemigos. En fin, milagro tras milagro. La columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, acompañando al pueblo de Israel durante los 40 años. Cosas tremendas. Era Dios respaldando al pueblo de Israel, pero no por el pueblo mismo, porque el pueblo muchas veces se rebeló contra Dios, murmuró, se quejó, desobedeció a Dios, cayó en idolatría. Es decir, ¿cuántos pecados cometió? Pero Dios estaba respaldando a Moisés, porque Moisés había hecho las elecciones correctas en su vida. Entonces, vemos a este versículo 27 hablándonos de cómo Moisés enfrentó a Faraón y salió con el pueblo y luego Dios lo respaldó por ello. El versículo 28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés creyó a Dios cuando le dijo que en cada hogar se debía sacrificar un cordero y con la sangre pintar los postes y los dinteles de las puertas para que el primogénito de ese hogar no muriese. Al obedecer a Dios,
Moisés celebró así la primera Pascua, como un anuncio profético de lo que sucedería años después con el Cordero de Dios, Cristo, muriendo por los pecados del mundo, es decir, la cruz. Y Moisés, al obedecer a Dios, celebrando esa Pascua, aseguró la supervivencia del pueblo de Israel al librarse los primogénitos de morir. Y así garantizó también el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham, de que ese pueblo sería bendición para todas las familias de la tierra. Y la tercera cosa que vemos en el versículo 29. Dice, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El capítulo 14 de Éxodo nos relata cómo Dios hace que el pueblo de Israel, que estaba yendo hacia el sureste para salir de Egipto, Dios hace que se desvíe su ruta y les ordena acampar a orillas del Mar Rojo, colocándolos en un lugar donde quedaban encerrados entre el mar y las huestes de Faraón. Ahora, ¿por qué hizo Dios eso? Dios quería colocarlos en una situación insalvable humanamente hablando para mostrar su gloria. Ahí es cuando Dios abre las aguas del Mar Rojo y el pueblo de Israel puede pasar por tierra seca, y cuando Faraón los quiere seguir, las aguas una vez más se unen y todos mueren ahogados. Es decir, la gloria de Dios. Dios había hecho intencionalmente para mostrar su gloria a su pueblo. Así como en este caso, con Moisés y el pueblo de Israel, a veces Dios nos coloca en situaciones también complicadas, donde parece que no hay salida, porque Él quiere mostrar su gloria. Cuando no hay salida humana a una situación, pero nuestra fe está puesta en Dios y no flaqueamos en nuestra fe, Dios muestra su gloria, sacándonos de esa situación, pero sobre todo probando nuestra fe como probó la fe de Moisés. Y él pasó la prueba, pasó el examen, y con eso nos dio una muestra tremenda de lo que significa esa fe irrenunciable, esa fe inquebrantable en Dios, porque entonces Dios muestra su poder. Hemos visto pues estas tres elecciones de Moisés. Y para concluir entonces, Dios respaldó con milagros y portentos a Moisés porque había hecho elecciones correctas en su vida en las situaciones críticas que se le presentaron. Estas tres elecciones nos dan tres lecciones a nosotros también. La primera, Moisés eligió la honra de ser hijo de Dios en lugar de la honra de ser hijo de la hija de Faraón. Nosotros nunca renunciemos a la dignidad y honra como hijo de Dios por ganarnos alguna honra humana. No es que evitemos la honra humana, pero que esa honra venga en todo caso porque estamos actuando dignamente como hijo de Dios. Y actuar como hijo de Dios nos puede traer o rechazo, o la burla, o el odio del mundo. Pero en algunos casos nos traen también la honra. Que esa honra venga por habernos comportado como hijo de Dios, guardando la dignidad y la honra de hijo de Dios. La segunda elección. Moisés eligió ser pueblo de Dios con sufrimientos y no los placeres del mundo, pero con pecado o en pecado. Elijamos siempre ser pueblo de Dios. Aunque vengan sufrimientos, aunque venga la burla, aunque venga el rechazo, aunque vengan situaciones negativas, perdamos el trabajo o cualquier otra pérdida. Pero eso es preferible a gozar de los placeres del mundo, pero en pecado. Recordando que los placeres del mundo son temporales, pero la condenación es eterna. Pero los sufrimientos también son temporales, pero la recompensa es eterna. Y la tercera elección. Moisés eligió las riquezas espirituales como herederos de Dios en lugar de las riquezas humanas como heredero de Faraón.
Pues nosotros nunca olvidemos que tenemos que buscar más las riquezas espirituales que son eternas y son gloriosas, y no las riquezas materiales que son temporales y que se acaban. Resumiendo, elijamos siempre a Dios por la fe. Por la fe elijamos siempre a Dios y no al mundo. En cada coyuntura que se nos presente, en cada situación que se nos presente. Y haciendo eso, tendremos el respaldo de Dios en las batallas y las tormentas de la vida. Y tendremos al final la recompensa de Dios. Si para Moisés fueron difíciles estas elecciones, también son difíciles para los hijos de Dios en la actualidad. El mundo no solamente nos ofrece los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nos los quiere imponer, nos los mete por los ojos, por los oídos, con los fuegos artificiales que el mundo nos ofrece, con los cantos de sirena que son cautivadoras. Esto es lo que pasa en el mundo actual. El mundo que está manejado por el maligno quiere convencernos y está logrando con mucha gente. Quiere convencernos, acomplejarnos, hacernos pensar y sentir que la esperanza cristiana y que la fe cristiana, que la ética cristiana son obsoletas, que no valen para nada, que ya no valen el día de hoy y que están pasadas de moda, que son irreales y tontas. Lo que la televisión, el cine, la literatura y aún por las redes sociales se nos bombardea todos los días, es que debemos satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y buscar la vanagloria de la vida, porque esa es la única que existe, porque después de esto ya no hay nada. Pero así como en Moisés, el caso de Moisés, tenemos que dar gracias a Dios que hubo una mujer como Jocabed, una mujer creyente de su madre, quien por su fe en Dios inculcó en Moisés, no solamente salvó su vida, sino le inculcó esa fe, le transmitió esa fe, de tal manera que hecho ya grande, Moisés hizo las elecciones correctas y recibió el respaldo y la recompensa, el galardón de Dios. De la misma manera nosotros tenemos que imitar a Moisés y tenemos que, y lo repito una vez más, tenemos que elegir siempre a Dios y no al mundo, en cada coyuntura que la vida nos presente, no quitando la mirada de nuestro galardón, la recompensa que Dios tiene para nosotros y que Él nos ha garantizado por promesa y juramento, dos cosas inmutables en las cuales, dice la palabra, es imposible que Dios mienta. O sea que podemos confiar plenamente y hacer las elecciones, aunque aparentemente signifiquen pérdida para nosotros, sin embargo, al final es ganancia. Y una ganancia que compensa con creces infinitamente todo lo que podamos aparentemente perder o sufrir en este mundo. Así que, hermanos y amigos, digamos sí, de verdad, de corazón, aleluya, gracias a Dios por un hombre como Moisés que nos muestra cómo hacer elecciones correctas en la vida y no dejarnos engañar por este mundo. Amén. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias por la vida de Moisés. Gracias por esa fe inculcada por su madre Jocabed, que le hizo hacer elecciones correctas. Y nos enseña a nosotros también a hacer elecciones correctas. A poner la recompensa de Dios, los tesoros del cielo, por encima de los tesoros humanos. A preferir los sufrimientos como pueblo de Dios que los placeres del mundo, pero en pecado. A preferir la honra de Dios, la honra de ser hijo de Dios, antes que la honra que los hombres nos puedan dar. Ayúdanos, sí, por tu Espíritu Santo, a discernir
las diversas situaciones que se nos presenten y hacer las elecciones correctas también. Te lo pedimos, Señor, con mucha gratitud, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Llegamos así al final de nuestro estudio de hoy y nos vemos la próxima semana, donde estaremos estudiando justamente al sucesor de Moisés, a Josué, otro héroe de la fe, que nos va a mostrar otro aspecto importante de la fe, como es la osadía y las victorias de la fe. Hasta entonces, que Dios les bendiga.